Es un placer tener aquí con nosotros a Carlota Matesan. Ella es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis justamente el antisemitismo contemporáneo en Estados Unidos, el discurso público del Anti-Defamation League desde el 1945 hasta el 2001. Aparte de ya ser doctora y con esta tesis, ella actualmente es investigadora postdoctoral de la Fundación pour la Mémoire de la Shoah de París, pero dentro del marco de la Universidad de Tel Aviv, concretamente en el Stephen Roth Institute, en el cual ha hecho dos procesos, en este caso, por lo que conozco, ¿no? en el año 2017 primero y luego estuviste en el 2021, y durante este proceso ha estado además como investigadora en diferentes universidades y centros, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, especialmente para poder reelaborar, en este caso, su tesis, pero también para sus posteriores investigaciones. Nos va a presentar su ponencia, se titula Herramientas digitales para la educación sobre el Holocausto y el antisemitismo, el papel de las empresas de redes sociales. Desde nuestro punto de vista, es un elemento fundamental que hace quizás 5 años no teníamos presente, pero actualmente, teniendo en cuenta que sí es verdad, las fuentes, diríamos, educativas no únicamente de nuestros alumnos, pero también de la población en general, eran quizás los sitios de memoria, quizás las aulas en los colegios o en las universidades. Ahora nos ha entrado otra forma, de alguna manera, de educación, que es a través directa de las redes sociales. En nuestro caso, nuestros alumnos, que antes quizás iban acompañados, como estábamos comentando en la hora del café, de la entrada a través del mass media, pero siempre acompañado del adulto, sea por el profesor o sea por la propia familia, ahora son ellos mismos quienes teóricamente pueden descubrir exactamente esta parte y, por lo tanto, creímos que era de fundamental importancia la presentación que nos va a dar aquí Carlota, por lo cual, de nuevo, te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Todo tuyo. Bueno, pues obviamente, en primer lugar, yo me siento una privilegiada de poder participar en este seminario y, sobre todo, rodeada de tan excelentes profesionales que están tratando temas tan importantes. Indudablemente, dar las gracias a la Cátedra Simone Weil, al decano y a la Facultad de Educación, a Tamar, a Beno y a Marta por invitarme a participar aquí y, bueno, espero que lo que tenga que contar sea de interés. Mi investigación actual trata sobre el antisemitismo y el discurso de odio en redes sociales. Este enfoque puede tratar la parte externa de las plataformas, esto es, lo que los usuarios publican, postean o cómo interactúan entre ellos, o la parte interna, es decir, las políticas o policy making de las empresas, que son quienes gestionan el tipo de contenido que se permite dentro de sus plataformas. Esto es lo que yo estoy estudiando, abordando el antisemitismo, su relación con el discurso del odio como marco conceptual en el que suele incluirse y el papel del Holocausto, específicamente, dentro del discurso público de estas empresas, ya que me interesa la producción de narrativas por los sujetos históricos en conexión con las dinámicas de la intolerancia. Por eso, mi objeto de análisis son las políticas de gestión del antisemitismo de las empresas de redes sociales y su uso de conceptos, términos y definiciones, así como su relación con contextos históricos que afecten dicha gestión y su desarrollo de programas educativos y de restricción del discurso intolerante en sus plataformas. A lo largo de mi presentación de hoy verán que quizá el título elegido no recoge en su totalidad los temas de los que finalmente voy a hablar y, en ese sentido, les pido disculpas de antemano. Si me lo permiten, sí me gustaría, antes de tratar las propuestas educativas, comenzar abordando las políticas de discurso de odio de las empresas y el impacto que tiene el acto de nombrar o de definir algo o de no hacerlo, y observar cómo las empresas de redes sociales enfocan la cuestión del antisemitismo. El propósito esencial de una definición es explicar el significado de algo y, al nombrarlo, reconocer su existencia. Resulta complejo pensar que se puede contrarrestar un fenómeno que se encuentra invisibilizado y, por lo tanto, este reconocimiento resulta fundamental a la hora de identificar y regular el antisemitismo en las plataformas de redes sociales.
Sin embargo, ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube, por citar algunas de las empresas más destacadas y que usaré como ejemplos hoy, brindan algún tipo de explicación cohesionada del antisemitismo ni de cualquier otra fenomenología. Y de forma aún más problemática, generalmente ni siquiera lo nombran, ni nombran tampoco al colectivo que lo sufre. Un proceso que lleva a que el contenido antisemita no pueda ser calificado ni entendido como tal, quedando diluido dentro del discurso de odio y en gran medida haciendo aún más complejo contrarrestarlo en sus diferentes versiones y matices. El enfoque de las empresas se basa en censurar acciones que utilizan el discurso directo para hostigar o incitar a la violencia contra las personas, dejando narrativas más complejas, donde el antisemitismo está presente de manera menos transparente, sin explorar. El discurso conceptual, ideológico, el antisemitismo político o el contenido antisemita relacionado con las instituciones no está regulado dentro de estas plataformas. Las líneas borrosas entre la libertad de expresión y el contenido de odio se han convertido en uno de los grandes desafíos actuales al que se enfrentan estas plataformas de redes sociales. Esto se extiende al debate sobre el uso de las definiciones de la IRA o la JDA y el papel de Israel en relación con el comportamiento antisemita en línea. Ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube han utilizado ninguna definición externa de antisemitismo ni generado una propia, muy probablemente para evitar controversias y un posicionamiento político que afectase sus relaciones públicas y percepción social. El principal problema que plantean las políticas de las empresas de redes sociales es que bajo la premisa de la política de discurso de odio, gran parte de lo implícito del lenguaje y la terminología antisemitas, así como las singulares amenazas que sufre cada comunidad afectada, se dejan de lado porque caen entre las grietas de un conjunto ambiguo de políticas en las que no solo el antisemitismo, sino también la islamofobia o la fobia LGTBQ no se identifican apropiadamente. Cuando las plataformas de redes sociales aparecieron a principios de los 2000, las políticas respecto al discurso del odio de dichas empresas eran escasas o directamente inexistentes. En 2006, cuando Twitter apareció, sus reglas funcionaban bajo la premisa de que la empresa no supervisaba ni censuraba activamente el contenido de los usuarios, excepto en circunstancias limitadas. Y tales circunstancias se incluían en lo que denominaron como limitaciones de contenido. De tales limitaciones, las únicas relacionadas de alguna manera con el discurso de odio fueron referenciadas como violencia y amenazas, que de manera muy general prohibía amenazas directas y específicas de violencia contra otros, sin dar más detalles. Ni qué decir cabe que la cuestión del antisemitismo, del holocausto o de otras intolerancias era inexistente. Este enfoque limitado se ha mejorado de manera inequívoca y todas las empresas de redes sociales tienen hoy políticas sobre el discurso de odio. Su estructura es muy similar entre sí. Ofrecen algún tipo de justificación sobre por qué no permiten el odio en sus plataformas, generalmente porque crea un entorno de intimidación y exclusión y en algunos casos puede promover la violencia fuera de línea. Y luego ofrecen una explicación bastante imprecisa de lo que consideran que es discurso de odio o contenido de odio, al tiempo que agregan una lista de categorías protegidas como raza, etnia, origen nacional, casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave. La mayor parte de esta información se muestra a través de una multitud de enlaces y subenlaces, lo que hace que el acceso sea un proceso agotador y lento para el usuario, que no favorece la claridad expositiva que se necesitaría. A la hora de estudiar este tema, uno de los mayores problemas es el de acceder al material online archivado de las empresas de redes sociales. En este sentido, Facebook ofrece una opción muy útil y es que tiene archivadas sus políticas sobre discurso de odio desde mayo de 2018. No es mucho, pero sí es más de lo que ofrecen otras plataformas. Resulta interesante observar la evolución de dichas políticas en los últimos 4 o 5 años y es por eso que usaré Meta, Facebook, como ejemplo principal. En junio de 2017, en el blog de Facebook, no en su sección de política, sino en su blog, la empresa definió por primera vez lo que consideraba como discurso de odio y sus problemáticas asociadas. Encontramos aquí algunas claves de interés, con términos que apelan a la responsabilidad de las empresas de comunicación en un contexto donde el diálogo público se ha trasladado a la red. Facebook habla de restringir el contenido nocivo en base a lo que constituye discurso de odio, que calificaba de distinto al bullying, las amenazas o el acoso, acciones, no ideas, que eran más fáciles de interpretar o identificar.
La propuesta de Facebook definía el discurso de odio como cualquier cosa que ataque directamente a las personas en función de lo que se conoce como sus características protegidas que acabo de mencionar. El concepto de características protegidas sería la base de la definición y se ha mantenido hasta la actualidad. Facebook basó esta definición en uno de los grandes retos, cómo identificar el discurso de odio, planteando la problemática de la ambigüedad del lenguaje y proponiendo el análisis de contexto y de intención del usuario como guías. Si bien la intención es algo tremendamente difícil de demostrar en la mayor parte de los casos. En agosto de 2018, Facebook incluyó por primera vez en sus políticas una explicación sobre lo que significaba para la empresa el discurso de odio. Disculpen que mucha de la información está en inglés, porque a pesar de que cambias el idioma en la web, sigue apareciendo en inglés y no está en español. Esta explicación es básicamente la definición que proponen en 2017, pero que entra ahora ya sí a formar parte oficial de las políticas sobre el discurso de odio de la empresa. Algo más adelante, Facebook añadió una serie de ejemplos divididos en 3 secciones. Dichas secciones incluían sobre todo ejemplos lingüísticos sobre el tipo de adjetivación prohibida en la plataforma. En ningún caso se mencionaba el antisemitismo o el holocausto, o se utilizaban términos como judío, judaísmo, judeofobia o incluso genocidio. Lo mismo ocurría con otras intolerancias. Desde julio de 2019, Facebook probó diferentes versiones de sus políticas sobre discurso de odio, a veces eliminando la definición inicial, a veces sustituyéndola por comentarios aclaratorios y eventualmente regresando siempre a la definición original, realizando ciertos cambios, como por ejemplo la eliminación de la sección que permitía el uso del lenguaje ofensivo dentro de los parámetros de lo humorístico. Entre agosto de 2018 y la actualidad, Facebook ha modificado su definición de discurso de odio hasta 3 veces. Probablemente lo que más nos interesa es la inclusión de una sección donde el discurso de odio se consideraba como tal solo cuando se aplicaba ataques contra personas o grupos y no contra conceptos o instituciones. En el caso del antisemitismo esto resulta sin duda significativo. En julio de 2019, Facebook amplió la tipología de ataques de odio, incluyendo por primera vez una referencia al tipo de discurso de odio donde se podría incluir el antisemitismo, pero aún sin nombrarlo. Lo denominó de forma muy clara como expresiones de desprecio o su equivalente visual, definidos como admisión de la intolerancia sobre la base de características protegidas que incluyen pero no se limitan a lo homofóbico, islamófobo o racista. La claridad era una ironía, obviamente. En diciembre de 2019 apareció por primera vez una mención a las personas judías. También se incluyó la referencia a las personas musulmanas, personas de color, mujeres y personas no binarias y transgénero. Era la primera vez que se nombraba a los sujetos que sufren el discurso de odio. Solo a partir de diciembre de 2020, Facebook comenzó a incluir ejemplos de discurso de odio que hacían referencia a 3 tipos de antisemitismo: la deshumanización o animalización, la conspiración y su relación con el control político-social y el dinero, así como el negacionismo del Holocausto. Estos aparecen desconectados del concepto de antisemitismo, que no se menciona. No aparecen como elementos específicos parte de un patrón discursivo o de una fenomenología concreta, sino como ejemplos aislados de un odio generalista, poco definido y descontextualizado. El antisemitismo como concepto y todo lo que esto implica cultural e históricamente no existe. No obstante, a pesar de la reticencia de Facebook y de otras empresas a incluir el término, es indudable que estos 3 ejemplos constituyen un avance a la hora de reconocer la existencia del odio antijudío en la red y su heterogeneidad. Facebook, sin duda, no es el único caso. En TikTok, una plataforma mucho más reciente, se incluye en sus políticas una definición del discurso del odio, una mención clara al negacionismo del Holocausto y, más importante, es la única empresa que ha incluido la mención del término antisemitismo, definido por proxy al ser incluido dentro de la sección dedicada a las ideologías de odio. El caso de YouTube es uno de los más curiosos porque no recoge en sus políticas nada que tenga que ver directamente con el antisemitismo, no tiene ningún ejemplo específico. Si bien publicó en su blog en junio de 2019, y de hecho fue la primera empresa en hacerlo, que retiraría contenido negacionista del Holocausto.
A su vez, se hace mención de la ideología del nazismo, algo que junto con el tratamiento del genocidio subraya una asociación clara a la hora de abordar el antisemitismo por esta empresa. En el caso de Twitter, la empresa no habla de discurso de odio, sino de conducta de odio que queda sin definir o explicar. Sin embargo, Twitter presta especial atención a las imágenes o símbolos, lo que aparece reflejado en sus políticas con ejemplos específicos como Estrella de David o esvástica nazi, si bien aparecen como casos aislados, desconectados de nuevo del concepto de antisemitismo y que solo tienen sentido en su conexión con el Holocausto. Esto nos lleva a una primera pregunta, o nos puede llevar a una primera pregunta. ¿Qué prácticas realizan entonces las empresas de redes sociales para contrarrestar el antisemitismo? Principalmente son tres: educación, desarrollo de herramientas digitales y la censura o control de contenido, aplicando en la práctica sus políticas teóricas sobre discurso de odio. En la mayor parte de los casos, la cuestión de la educación y de las herramientas digitales va de la mano. Y una segunda pregunta: ¿cómo abordan las empresas de redes sociales la educación sobre el antisemitismo? ¿En qué se centra el uso de herramientas digitales proporcionadas por las plataformas con este fin? Actualmente, la respuesta es el Holocausto y específicamente la negación del mismo, una problemática que las empresas de redes sociales están más dispuestas a abordar de forma pública. Desde Facebook a Twitter y YouTube, todas han desarrollado nuevos programas para restringir la negación del Holocausto entre 2019 y 2021, implementando sistemas de eliminación y utilizando contenido de asesoramiento y herramientas educativas. En 2020, los representantes de Facebook declararon que su decisión estaba respaldada por el aumento bien documentado del antisemitismo a nivel mundial y el nivel alarmante de ignorancia sobre el Holocausto. Sin embargo, no se desarrollaron políticas específicas para tratar el antisemitismo de forma completa e históricamente transversal. En 2020, Meta Facebook, tenía aquí una diapositiva con algunos datos y porcentajes sobre el negacionismo y el antisemitismo, pero he visto que no está incluida aquí, pero lo tengo apuntado, o sea que para hacernos un poco una idea también de esto. La ADL hizo un estudio en 2021 y decía que el 36% de los encuestados de población judía o americana había experimentado odio en la red, un 31% de este odio en relación con su religión. Curiosamente decían, por ejemplo, que el 10% de los gamers adultos experimentaban contenido negacionista a la hora de jugar. O, por ejemplo, que tras el conflicto de mayo de 2021 aparecieron 17.000 nuevos tweets con variaciones de la frase «Hitler tenía razón». Dentro de esta encuesta, 2/3 no conocían el Holocausto y 1/4 pensaba que nunca había ocurrido. En un estudio de la UNESCO de 2022, aportaban que el 16,2% del contenido sobre el Holocausto negaba o distorsionaba el evento. Y, por ejemplo, habían analizado la plataforma de TikTok, decían que este problema en España era solo de un 4% o en el idioma español y en el idioma inglés de un 16%. También hay un estudio nuevo sobre Twitter de la Universidad de Indiana, donde habla que sobre todo hay tres temas principales de antisemitismo en redes sociales, que es el tema de la dominación global judía, el conflicto en Oriente Medio y el negacionismo del Holocausto. En 2020, Meta Facebook anunció que actualizaba su política de incitación al odio para prohibir cualquier contenido que negase o distorsionase el Holocausto, así como lanzó una iniciativa educativa en cooperación con UNESCO y el World Jewish Congress, por la que cuando los usuarios de Facebook buscasen términos asociados con el Holocausto o la negación del mismo, la plataforma ofrece un link que lleva a la web aboutholocaust.org, donde pueden aprender sobre el genocidio de los judíos europeos y otros grupos étnicos durante la Segunda Guerra Mundial. En 2021, TikTok desarrolló una herramienta parecida, generando una App Hub con vídeos educativos que se ofrecen como primer criterio de búsqueda sobre temas relacionados con el Holocausto en su plataforma, en conexión con las comunidades judías y el antisemitismo actual. El sistema también bloquea vídeos negacionistas y redirecciona a fuentes legítimas sobre el genocidio. TikTok
utiliza el Holocausto como vehículo para tratar también temas actuales, lo cual, por un lado, expande las posibilidades educativas de la Shoah, pero por otro lado condiciona la aproximación al antisemitismo siempre en relación con el nazismo. Es más, TikTok explícitamente manifiesta que su forma de lucha contra el creciente antisemitismo actual es atajar el negacionismo del Holocausto, si bien conceden que también hay que eliminar otros prejuicios, pero sin usar el término antisemita, antisemitismo u odio antijudío. Twitter y YouTube se comprometieron también a eliminar de forma específica los casos de negacionismo, pero no han desarrollado herramientas educativas al respecto. En el caso de Twitter podemos tener en cuenta el caso de su Creator Safety Center, donde la empresa remite a sus políticas sobre contenido de odio a la hora de generar espacios seguros y regular el contenido que se publica. Sin embargo, en esas políticas no aparece reflejado el antisemitismo. Es más, las políticas de restricción de contenidos a las que redirigen son las relacionadas con el acoso y el ciberbullying, no con el discurso de odio. Las herramientas educativas también son herramientas de información, por lo que la forma en la que las empresas explican los conceptos de uso y de restricción, el acceso a los mismos y la terminología que se utiliza es de suma importancia. Difícilmente podemos hablar de educación sobre fenomenologías de odio si las políticas al respecto no son claras en las plataformas de cara al usuario. Esta realidad queda especialmente de manifiesto en YouTube, que cuenta con una de las páginas más confusas, generalistas y poco claras que he podido analizar. Lo que todos estos programas y herramientas tienen en común es que se centran en el Holocausto para combatir el antisemitismo, específicamente el negacionismo. Esto debe hacernos reflexionar sobre por qué las empresas de redes sociales desarrollan y promocionan este tipo de campañas. ¿Por qué se trata el Holocausto de forma específica, mientras otras formas de antisemitismo quedan invisibilizadas? Asumiendo la realidad de cómo de preocupante indudablemente es el negacionismo del Holocausto, planteo 4 factores. Uno es la viabilidad. Es más fácil de identificar dentro de las plataformas de redes sociales la palabra holocausto y todo lo que pueda estar relacionado con ello, sea factual o sea negacionista. Por otro lado, la polarización que rodea al antisemitismo en la actualidad y que lo hace mucho más difícil de tratar y además con su nombre. En tercer lugar, la presión de organizaciones internacionales y activistas que han pedido y llevan pidiendo muchísimo tiempo a las empresas de redes sociales que actúen. Y en cuarto lugar, resulta menos divisivo. Esto es en gran medida porque el Holocausto se considera un evento histórico, concreto en el espacio-tiempo, donde el antisemitismo está asociado al nazismo, una ideología ampliamente aceptada por la sociedad como criminal y reprobable. Así, el negacionismo del Holocausto se presenta como una forma, por decirlo de alguna manera, políticamente correcta de tratar el antisemitismo, mientras que la fenomenología previa y posterior quedan condicionadas por la falta de un conocimiento histórico de la realidad judía y de la realidad judía no victimizada y por la politización extrema del conflicto en Oriente Medio, cuya polarización en el discurso público ha invisibilizado su impacto sobre la compleja realidad de las comunidades judías actuales. El Holocausto se presenta hoy como el mayor activo educativo contra el antisemitismo, pero también como el núcleo del discurso público de las empresas de redes sociales que solo usan el término antisemitismo en programas relacionados con el Holocausto. Esto debe hacernos plantear en qué medida la exclusividad del Holocausto como representante máximo del antisemitismo erosiona dentro de este discurso público la trayectoria histórica de la judeofobia y reduce el antisemitismo al nazismo. Esto es, no se trata de criticar el uso educativo del Holocausto, ni mucho menos, sino de repensarlo atendiendo al uso que de este se hace para hablar de antisemitismo como una fenomenología histórica localizada, en lugar de tratar el antisemitismo en su totalidad, atendiendo a sus ramificaciones y complejidades pasadas y actuales. Si atendemos a la tendencia que han seguido las empresas de redes sociales, no debemos eludir la cuestión de las relaciones públicas y de cómo estas empresas han modificado o actualizado su política sobre el negacionismo del Holocausto casi en cadena, publicitándola y abandonándola como buque insignia de la lucha contra el antisemitismo, pero sin reconocer a este en sus propias políticas de empresa. Las empresas de redes sociales, en tanto que entidades privadas y esencialmente negocios corporativos,
Intentan esquivar los posicionamientos políticos y la polaridad social, a costa de invisibilizar las fenomenologías específicas, amalgamadas y diluidas dentro de las imprecisas y muchas veces farragosas políticas de discurso de hoy. A la vez promocionan y en gran medida lavan su imagen mediante propuestas educativas y de cooperación con organismos internacionales para combatir el antisemitismo, pero solo de forma parcial y en gran medida tangencial. Indudablemente, el negacionismo del Holocausto es una lacra en Internet, uno de los mayores desafíos, y cualquier propuesta y avance para eliminarlo es más que bienvenida. Es más, siguen siendo pocas las propuestas educativas y las herramientas digitales que ofrecen las empresas de redes sociales. Se mantienen los mínimos imprescindibles y siempre como respuesta a la presión social y política, y llegando excesivamente tarde a remediar procesos que llevan ahí desde el nacimiento de los primeros portales de Internet. Precisamente por eso, estas empresas no deben hacernos olvidar que el antisemitismo va más allá, que su heterogénea y persistencia adaptativa lo convierte en un odio expansivo que no debe quedar reducido a un único evento. La aplicación de herramientas educativas digitales en redes sociales para combatir el negacionismo es útil y muy necesaria, pero también refleja en sí misma la necesidad de tratar el antisemitismo de forma clara y pública, algo que debe ocurrir también dentro de las aulas. Es necesario educar sobre periodos, términos, símbolos y conceptos que trascienden el Holocausto y evitar el riesgo, quizá, de que el antisemitismo sea solamente entendido como historia, en tanto que pasado, sin poder educar desde las realidades del presente. En definitiva, resulta muy difícil enfrentarse al antisemitismo si éste queda invisibilizado, si no se nombra, si se reduce históricamente o si se trata de forma selectiva, sin tener en cuenta las realidades sociales actuales que continúan insuflándole oxígeno. Abordar el antisemitismo y otras intolerancias de forma completa es probablemente uno de los grandes desafíos de las empresas de redes sociales, así como adquirir un compromiso serio con políticas educativas más allá del Holocausto, que apuesten por la información veraz sobre la cultura judía y sobre las dinámicas antisemitas que trascienden las barreras cronológicas e ideológicas del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, vinculadas a las fenomenologías de odio y prejuicio en sus diferentes tipologías, contextos y geografías locales y globales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlota. Excepcional. La verdad es que nos has dado una visión muy clara de la situación y esta, diríamos, relación entre escudarse, en cierta manera, en cumplir en cualquier formación contra el antisemitismo única y exclusivamente a través del Holocausto. Abrimos para las preguntas. Sí. No sé si es necesario, pero yo creo... Sí, ha ido Beno. De acuerdo. Perfecto. Como yo tengo el micrófono, hago yo la primera pregunta, si os parece bien. O sea, ¿alguien sí, te digo. Vale, ¿se me oye? Bueno, enhorabuena por la conferencia. Ha sido muy ilustrativa, sobre todo un mecanismo que en el mundo académico, en el caso de los que somos historia, se suele dejar a un lado, ¿no? Son las redes sociales. Y bueno, me ha parecido muy interesante y quería preguntarte si has podido indagar en los mecanismos. Evidentemente nos has explicado las definiciones que luego se utilizarían para los mecanismos para detectar estos elementos, ¿no? En base a esas definiciones se produce una metodología y en base a esa metodología localizan esos contenidos que luego deciden si suprimen o no. Mi pregunta básicamente es si en algún lugar de las plataformas el equipo de desarrollo de estas redes sociales explica literalmente cuál es el proceso efectivo para eliminar esos contenidos. Es decir, ¿es un algoritmo, es una aplicación, son personas que revisan individualmente cada caso, etcétera? Esa es la cuestión que tenía yo, porque, por ejemplo, sé de estar trabajando este mes y medio con esta temática
que el que una persona o varias o incluso cientos sigan el mismo proceso de denuncia de una publicación no implica, y esto lo ponen en las propias webs de las aplicaciones, que se vaya a suprimir ese contenido. Entonces, por eso tenía la pregunta de que esto lo desarrolla una aplicación, es un equipo de revisores, cómo se lleva a cabo esto y si esto viene explicado en las páginas de estas redes sociales. Muchas gracias. Pues hasta donde yo he podido ver, en la mayor parte no lo explican. Donde se encuentran más informaciones en Facebook, que en efecto te dicen que utilizan tanto inteligencia artificial como personas que se dedican físicamente a cribar el contenido. De hecho, además lo leí hace poco, usan mucho más a personas que físicamente leen el contenido que la inteligencia artificial. Ellos asumen que la inteligencia artificial no está actualmente a la altura de poder realizar el trabajo con la misma efectividad, pero tampoco son muy transparentes más allá de esto sobre qué proceso hacen, pero son de las pocas empresas que al menos te cuentan su teoría. Es cierto que, por ejemplo, la ADL hace todos los años una tabla en la que habla de la efectividad de las empresas a la hora de retirar el contenido. Y sí, te la puedo mandar por email, si no se encuentra también en Google con bastante facilidad. Y tienen una de 2021 en la que aparecen, pues no sé si son hasta 10 empresas, hablando de la terminología que sí que incluyen, religión, etnia, cosas por el estilo, y el sistema que hay para denunciar y en qué medida resulta efectivo o no. No tanto el proceso que realizan, pero sí resulta efectivo o no. Pues muchas gracias, Carlota, por la presentación. Un tema altamente importante y novedoso, ¿no? Porque nuestra generación no ha crecido con esto y entonces no nos sentimos nativos en esta temática, y por eso te agradezco que nos traes esta temática aquí. Yo tengo una pregunta sobre dos otras formas de responder al odio en general y al antisemitismo en concreto en las redes. Porque parece que siempre estamos sobre se puede publicar o no, o sea, hay que borrar o no, blanco o negro, cuando ni siquiera nosotros quedamos de acuerdo en qué es la mejor definición del antisemitismo, ¿no? Sabemos de malas definiciones, pero la mejor tampoco lo tenemos claro entre nosotros. Entonces, tampoco podemos exigir de Twitter o Facebook que ellos lo tengan más claro que nosotros, que llevamos años estudiando este fenómeno, ¿no? Pero había algunos intentos de no de borrar, sino de ofrecer discursos alternativos. Por ejemplo, el fact-checking, ¿no? No decir, no borro esto, sino mira, aquí encuentras información alternativa sobre este fenómeno. O podría ser que este contenido es antisemita, mírate esta página comprobada por si quieres saber más, ¿no? Es decir, existen formas de no caer en la trampa de la cultura de la cancelación, borramos todo lo que no nos gusta, sino el diálogo. Un bot automático que dice, podría ser que aquí estás cayendo en un error, mírate esto, ¿no? Es decir, quería saber en qué medida las plataformas trabajan actualmente también con estas herramientas de añadir información verídica y alternativa frente al simplemente lo dejamos o lo quitamos. Esta es una pregunta. Y la otra, uno de los problemas de las redes sociales es que las imbecilidades que se decían siempre ahora llegan potencialmente a millones de personas, ¿no? Mientras si alguna persona dice una idiotez a su vecino, pues no tiene mucho impacto, pero cuando lo dice a 1 millón de personas puede tener un impacto diferente, aunque es exactamente las mismas palabras. Entonces, muchas veces en las redes sociales no se trata tanto de qué se dice y qué no se dice, sino la visibilidad que tiene aquello que dices. Y las diferentes plataformas trabajan con arquitecturas de información. Por ejemplo, sé que la última vez que lo miré en YouTube,
sube y baja los comentarios que haces debajo de los vídeos según la cantidad de likes, pulgar arriba y más pulgar abajo. Se suma lo positivo y lo negativo. Significa que los comentarios más visibles, más arriba, son los más polémicos, los que más interacciones, no solo positivos, sino también negativos han recibido. Es decir, la propia lógica arquitectónica de la plataforma fomenta no que se dicen cosas polémicas, sino que se visibilizan cosas polémicas, ¿no? Es decir, y otras formas de crear algoritmos de visibilización serían posibles. Es decir, podría darme Twitter en vez de lo más actual o en vez de lo más interactuado, también podría darme lo más físicamente cercano a mí, ¿no? Habría muchas formas de organizar la arquitectura de la información. Y no sé si podrías hablar un poco sobre los procedimientos de arquitectura que no eliminan, sino mantienen en la fáctica invisibilidad el contenido de odio, o lo aumentan. Gracias. Pues sobre la primera pregunta, en efecto, en los últimos años, sobre todo como son empresas, la mayor parte de ellas, no todas, pero la mayor parte de ellas norteamericanas, tuvo mucho impacto obviamente las elecciones y el concepto de fake news, y es cierto que muchas de las plataformas han tomado más en serio en general el cribar estas cosas. ¿Con qué nivel de efectividad está por ver? Porque bueno, Twitter, que está ahora viviendo momentos extraños, anunció hace poco que iba a hacer un sistema de fact-checking masivo que no está siendo muy productivo. Y es cierto también que la mayor parte de las políticas se centran en efecto en la prohibición. A mí, de hecho, me parecería fantástico, en efecto, que muchas veces lo que se redirigiera a links de información verídica sobre muchos temas. Lo que intentaba transmitir en gran medida era que actualmente, y en relación con el antisemitismo, no he tratado todavía otras fenomenologías, se está haciendo poco, pero sobre todo con la cuestión del Holocausto, pero no cuando se identifican, que es también parte del problema, cómo identificarlo para poner el link que te redirige a la información factual, no se está haciendo todavía, y no parece que se vaya a hacer, porque también, como digo, están bajo mínimos. Entonces, ellos presentan estas políticas, de alguna forma quedan bien, dicen que están trabajando, que están haciendo cosas, lo cual no deja de ser cierto, pero queda mucho por hacer. Entonces, el resto de antisemitismos que se encuentran en las redes sociales, pues no cuentan en general con este tipo de tecnología de fact-checking o de links que redirijan. Queda mucho por hacer, indudablemente. Y sobre la segunda cuestión, yo actualmente, me queda todavía mucha investigación por hacer, no estoy realmente muy familiarizada con este tipo de arquitecturas y con los procesos. Es verdad que los algoritmos controlan nuestra vida sin que nos demos cuenta, y lo que leemos y cómo lo leemos. Todas las aplicaciones cuentan con ellos y determinan la información que leemos. Pero a día de hoy determina la información que leemos, pero a la hora de eliminar el contenido de odio de este algoritmo, la solución que aportan es la misma. Es decir, que o bien el grupo humano identifica estos mensajes y los elimina porque aparecen, o porque la gente los denuncia, o porque la poca inteligencia artificial que hay los identifica. Pero, como digo, no estoy suficientemente familiarizada con el sistema como para aportar más luz sobre este hecho. Gracias. Muchísimas gracias, Carlota, tu magnífica presentación y para mí muy reveladora, porque es un ámbito que yo prácticamente no lo trabajo y de repente me doy cuenta que tenemos una asignatura pendiente muy importante, porque hablamos de formación y qué pasa con la formación de aquellas personas que manejan estos espacios, qué pasa con las políticas, la formación de los abogados en protección de datos, qué pasa con la formación de los informáticos que hacen esos diseños. Yo creo que aquí tenemos una asignatura pendiente que posiblemente de algún modo podría también aportar, lo cual me parece maravilloso lo que haces y creo que esto tenemos que llevarlo más adelante y tenemos que ampliar la mirada hacia este público que también
también necesita formación, aunque no se dedique explícitamente a la educación, pero a veces el alcance actual de las redes sociales y del mundo virtual va mucho más allá como un agente de socialización que la propia escuela o las casas, ¿no? Pues eso, te quería felicitar y animarte y decirte que creo que esto teníamos que tenerlo en cuenta. ¿El que tiene una pregunta también? Sí, de mi parte también muchas gracias. Y para mí fue un aspecto sumamente interesante porque conecta a algo que yo dije esta mañana, que en Alemania, o no, en Alemania en general tenemos el problema de que focusando a la historia del nacionalsocialismo, estamos siempre en la situación de tratar de escandalizar el antisemitismo actual para que la gente no crea de que los estamos condenando de querer asesinar a todos los judíos, pero al mismo tiempo de crear una seriedad para un tema. Y cuando tú dijiste, o sea, que todo se refiere al Holocausto y no a fenómenos actuales, era, como tú dijiste, muy revelador darme cuenta de que todos aprendemos implícitamente en lo que nos rodea. Entonces, sin querer, quizá ellos aportan a esa idea de que antisemitismo solamente está relacionado a la historia. Muchas gracias, muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Yo sí tengo alguna, Carlota. Quizás son muy técnicas. Me ha llamado la atención, bueno, total desconocimiento, nos has iluminado desde mi punto de vista. Y como decía Tamar, tenemos que realmente esforzarnos en ser conocedores de este ámbito. Has comentado esta redirigización, ¿no? En este caso, tanto de Facebook como de TikTok, de alguna formación, ¿vale? ¿Puedes explicarnos un poquito más? Has explicado que están en consonancia con algunas organizaciones. ¿Cómo lo hacen? Si hay algún tipo de data sobre el impacto que tienen realmente. Y luego una cuestión que no sé, bueno, se me ha encendido la alarma, el tema del lenguaje, es decir, el lenguaje e idioma en este sentido, porque sabemos aquí los que tratamos este tema las dificultades que tenemos en este caso para tener herramientas o tener materiales en la lengua en la cual nosotros, claro, ya nos decías que ya ni tan solo estaba, ¿no?, la parte más, diríamos, más de políticas, de conceptualización, ya no está ni tan solo traducido. Este tipo, diríamos, de herramientas, ¿en qué idiomas se dan y qué pasa y de cómo realmente son capaces, ¿no?, de redirigir cuando el idioma no es el inglés, ¿no? Y un poquito me gustaría conocer si sabes algo sobre esto. Ya sé que es muy nuevo, que tú estás en ello y no te voy a tampoco o sea, no sé si sí. Algo más puedes decirnos al respecto. Pues la página a la que redirige Facebook está hecha en cooperación entre la UNESCO y el World Jewish Congress. Es una página, pues, de referencia histórica muy parecida a la que, por ejemplo, tiene el US Holocaust Museum de Washington. Quizás por deformación de haberme pasado todo el año en un país donde utilizaba el inglés, abrí el link, estaba en inglés y debo reconocer que no me molesté en ver si estaba en otros idiomas, cosa que probablemente debería haber hecho. Teniendo en cuenta que la han hecho UNESCO y World Jewish Congress, estoy bastante segura de que debe estar en bastantes más idiomas. Sí, habitualmente tienen esta forma. O sea, ¿qué quiere decir? Porque son conscientes de que... O sea, que en ese sentido, como son además herramientas educativas, pues indudablemente su propósito es llegar a cuantas más personas. En el caso de las políticas, por ejemplo, Facebook, sus políticas actuales, las que tiene a día de hoy, están en español, que son las pocas que he podido poner, pero cuando te metes en su archivo, a pesar de que el idioma que selecciones es en inglés, están todas en inglés. Quiero decir, de nuevo un poco bajo mínimos, es decir, te damos la información, pero tampoco nos pidas más, ¿no? Y en el caso de TikTok, igual, me imagino que estará también en otros muchos idiomas. Lo que pasa que es una web como más, es como la versión TikTok
Entiendo. Son sobre todo vídeos, vídeos de supervivientes, y está enfocado quizás en ese sentido, no tanto desde el punto... con contenido histórico, pero no de una forma más formal, sino más como engaging en las dinámicas de los jóvenes, que es otra forma también interesante de plantearlo. ¿Y se llega rápidamente o solamente a través de, es decir, si tú accedes... Claro. Yo he visto las páginas desde las webs de sus políticas, que es donde te informan. Claro. Pero es cierto que no he llegado a hacerlo todavía como trabajo de campo, como si yo fuera un usuario que se encuentra con este tipo de situación. Vale. Sí, claro, por tanto, seguramente debe ser muy nuevo, no sabemos ningún tipo de impacto. Es realmente bastante reciente, ya digo, empezó una empresa y en estos últimos 2-3 años lo han hecho y vamos, yo me acuerdo que cuando Facebook empezó a decir que iba a eliminar el contenido negacionista y a sacar esto, claro, lo promocionó muchísimo y hicieron, además era un poco coincidía con la época COVID, con lo cual hubo como mucha cobertura online de este tipo de cosas. Vale. Muy bien, muchas gracias. Perdón, sí. Ojalá no sea una pregunta tonta, pido disculpas, y ojalá no me haya perdido algo, pero no te escuché, tú no hablaste de Instagram, ¿verdad? ¿O sí? Pregunto me interesaría cómo es la situación con Instagram, porque nosotros tuvimos 2 ataques fuertes este año contra Bernd Belsen de la ultraderecha, que se produjeron ambos en Instagram. Pues en realidad es muy buena pregunta porque como ahora la empresa denominada como Meta es un gran fagocitador de otras aplicaciones, Instagram tiene su propia interfaz de políticas de discurso de odio, es muy sucinta y en cuanto quieres tener más información te redirige directamente a Meta, que en realidad su contenido es el que ya tenía Facebook. O sea, en esencia, todo el grupo Meta tiene exactamente las mismas políticas que siguen el blueprint de lo que fue originariamente Facebook y se aplican con los mismos algoritmos. Lo que sí es cierto, o sea, con las mismas directrices a la hora de perseguir el contenido de odio. Lo que sí que es cierto que el algoritmo de Instagram es muy particular y dan poca información sobre él y no sé hasta qué punto, qué procesos internos tienen para eliminar o para tratar este tipo de cuestiones, pero depende todo de lo mismo al final. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Si os parece bien, Beno me pidió que diga unas palabritas para clausurar, entonces, en primer lugar, agradecer profundamente a Carlota esta aportación y a Marta Simón, por supuesto. Como codirectora de la cátedra, me gustaría decir unas palabras, pero si les parece bien, me iré arriba para que nos veamos las caras. Me pongo entre amigas. No, yo os dejo a vosotras, que sois las importantes. ¿Podéis quedar? Vale. Más que nada para que os pueda ver, no por nada, no para crear distancias, pero... ¿Tienes el problema? A ver, unas palabras sencillas para, en primer lugar, agradecer profundamente a la Federación de Comunidades Judías de España este generoso y gran esfuerzo que han hecho para que nos podamos reunir todos los que estamos aquí y los que han estado ayer durante 2 días para analizar la cuestión del antisemitismo en el marco de este seminario. Honestamente, creo que somos unos privilegiados en el sentido de que aquí se ha podido escuchar una serie de ponencias y de aportaciones de mayor calidad que han abarcado de una forma bastante comprehensive, que es una palabra que nunca podré llevar a cabo en castellano, como decía el profesor Barayer, omnicomprensiva. Muchísimas gracias.
diferentes aspectos que nos ilustran, por un lado, todo el abordaje político, jurídico, de la cuestión del antisemitismo, pasando por la aproximación conceptual, un análisis más sociológico, incluso comparado, y hemos aterrizado finalmente con esta aproximación educativa. Yo honestamente les agradezco a todos los ponentes y a los dialogantes esta aportación que me parece de vital importancia y de prioridad. Creo que en este seminario se ha hecho más que poner en evidencia la necesidad de concienciar y de sensibilizar y demostrar hasta qué punto la cuestión del antisemitismo es una cuestión urgente y es una cuestión universal. Y es una cuestión que como ciudadanos comprometidos, como decía la profesora Elke, con la dignidad de la persona, no podemos permitirnos el lujo de mirar al otro lado. Y requerimos de conocimiento científico y necesitamos de estrategias para poder trabajarlo. Para mí, lo que llevaría de este seminario es esta magnífica primera aproximación en generar una red de personas preocupadas con conocimiento, con trayectoria internacional, pero a la que a mí me gustaría que aplicamos al contexto español. Creo que no podemos esperarnos más para fortalecer y para crear aquí una afirmación desde la convicción que estamos llegando tarde para trabajar la cuestión del antisemitismo. Evidentemente, todo tipo de manifestación y de rechazo hacia cualquier otro colectivo nos preocupa por igual, pero creo que en nuestro cometido, y en este sentido sí que creo que hemos de ser bastante explícitos, específicos, trabajando en el ámbito del antisemitismo. Humildemente, y lo digo desde mi trayectoria educativa y no como experto en la enseñanza o de la prevención del antisemitismo o el holocausto, que tenemos aquí sí que por lo menos en un contexto español, dos figuras con una trayectoria importante. Uno de ellos es el profesor Beno Herzog, que ha promovido y ha coordinado e impulsado este seminario, al que agradezco profundamente, y la profesora Marta Simón, que lleva durante años, por lo menos 15 a 20 años, toda la cuestión de la enseñanza de la Shoah y en el contexto español. Creo que es muy evidente la necesidad de consolidar estas iniciativas y seguir trabajando conjuntamente, y les agradezco profundamente toda esta vocación y compromiso. Y en este sentido quiero decir que creo que tal y como se ha ilustrado y se está generando debates, hemos de tener bien claro que no es lo mismo la cuestión del antisemitismo y la enseñanza, aprendizaje de la Shoah o del Holocausto, que efectivamente hay una relación estrecha, pero que cada uno de estos ámbitos merecen su propio tratamiento con una lectura quizá un poco diferente. Creo que sería muy banal y muy reduccionista pensar que el antisemitismo hay que trabajarlo desde solamente la lente de la enseñanza de la Shoah, del mismo modo que creo que la enseñanza, aprendizaje de la Shoah tiene y que va mucho más allá del tema de la cuestión de la prevención del antisemitismo, porque honestamente creo que desde el prisma de la educación, y muy concretamente la misma de la educación intercultural y el desarrollo de cultura democrática, sí que tiene un valor universal. Así que agradezco muchísimo vuestras aportaciones, el diálogo tan fructífero. Yo creo que por lo menos yo podría quedarme aquí horas y horas siguiendo, manteniéndolo, pero esto ha sido la semilla para la creación y la consolidación de iniciativas futuras. Agradezco a todos los ponentes, a Xavi Torrens, que ha venido de Cataluña, a Johannes, que ha venido de Alicante, al profesor Beno Herzog, Carlota, Elke, el profesor Bar, por su esfuerzo, por la claridad de su ponencia y por darnos una esperanza que esto es el comienzo de algo que va a resultar muy positivo. Agradezco a todos los demás, a Amparo Cárcel, de lo más profundo de mi corazón, no por el hecho que está aquí solamente, sino porque es la que levanta el guante todos los días batallando en el colegio cómo se traslada la transferencia. Así que muchísimas gracias a todo el mundo y damos por clausurado este seminario.